Sean bienvenidos a una nueva cápsula. En esta ocasión quiero revisar con ustedes un ejercicio particularmente que tiene que ver con la diagonalización de matrices. Para ello les propongo la siguiente matriz de orden 2. Elegí esta matriz de orden 2 porque es un poco más fácil para calcular, ¿cierto?, una diagonalización que una matriz de orden 3. Ya son un par de cuentas menos que calcular. Recuerde que para nosotros poder diagonalizar una matriz, lo que significa diagonalizar particularmente la matriz A, es encontrar una matriz P, ¿cierto?, que al multiplicarla por la matriz diagonal por la matriz inversa de P, nosotros podemos entonces decir que la matriz A es diagonalizable. Por lo tanto, tenemos que determinar que existe una matriz diagonal que va a estar formada particularmente por los valores propios de esa matriz y que existe una matriz P, ¿cierto?, que va a estar formada por los vectores de esta matriz. Los vectores de esta matriz, recuerde que se forman con los valores propios asociados que vamos a encontrar, que van a formar nuestra matriz diagonal. Por lo tanto, está todo relacionado. Y una vez que nosotros encontremos eso, nos falta, ¿cierto?, encontrar la inversa de esta matriz P, que se relaciona. Por lo tanto, si todo eso se encuentra, nosotros vamos a poder decir que la matriz es diagonalizable. Perfecto. Ahora, recuerde que la matriz diagonal, por cierto, vamos a anotarlo de otra forma, aquí con otro color. La matriz diagonal es aquella matriz que en particular, como estamos hablando de orden 2, es aquella que está formada por los valores propios que pueda encontrar aquí. Y se espera que uno encuentre dos valores propios que se anotan en esta diagonal principal, no en la otra diagonal que se llama secundaria. Esta es la diagonal principal. ¿Estamos? Por lo tanto, esta es la matriz diagonal que necesitamos encontrar y para ello necesitamos saber quién es entonces su matriz, sus elementos que forman la diagonal principal, que dijimos que eran los valores propios. Ahora, esos valores propios nosotros los vamos a encontrar haciendo igual a 0 el polinomio característico, resolviendo la ecuación, ¿cierto?, característica, que también se le conoce. Ahora, nosotros vamos a entonces darnos sean, ¿cierto?, lambda 1, en realidad no lambda 1, vamos a decir sea lambda, porque van a salir por sí solos la cantidad de lambdas que sea necesario, números reales, o bien estos lambdas podrían ser números complejos, por cierto, también. Eso podría ocurrir y no hay ningún problema que eso pase. Esos lambdas se van a encontrar cuando nosotros resolvamos esta ecuación que está generada por el determinante de la matriz A menos lambda veces la identidad, y esto igual a 0. Resolvemos esta ecuación. Por favor, recuerde que esta expresión que está aquí es lo que nosotros conocemos como polinomio característico. Vamos a anotarlo aquí. Determinante de A menos lambda veces I, le vamos a poner I sub n. Recuerda que todo esto funciona para matrices cuadradas. Matrices de orden distintos de una matriz cuadrada no funcionan, no podríamos diagonalizar. Recuerda que la identidad de más está formada, ¿cierto?, por solo la diagonal principal, que tiene elementos unos. Y la inversa, perdón, la identidad son matrices cuadradas. Entonces, esto que está aquí se llama, ¿cierto?, va a formar lo que nosotros conocemos como polinomio característico. ¿Ya? Hay un pequeño recordatorio. Cuando nosotros, en definitiva, igualamos a 0, nosotros ahí estamos diciendo que estamos resolviendo la ecuación característica. Vamos a escribir esto mejor. Polinomio muy bien. Entonces, manos a la obra, vamos a calcular quién es ese determinante. El determinante, entonces, dijimos que estaba formado por la matriz A, que está formada por 1, 6, 5, 2, y le vamos a restar lambda veces la matriz identidad. ¿Qué matriz identidad? Aquí en esta matriz en particular tiene que ser una matriz de orden 2. Recuerda que una matriz de orden
2, identidad de orden 2, es aquella que en su diagonal principal solamente tiene unos y todos los demás son ceros. ¿Ya? Bien, como estamos trabajando, o les digo una matriz de orden 2, la identidad necesariamente tiene que ser de orden 2 porque de lo contrario no podríamos estar operando estas matrices. Y esto, este determinante, ¿cierto? Esta cuenta me tiene que dar 0. Entonces nosotros ahora tenemos que recordar cómo trabajar con matrices. Estamos multiplicando este escalar y ese escalar significa que va a afectar a cada, va a multiplicar, ¿cierto? A cada elemento de la matriz, a cada posición. Por lo tanto, nosotros ahora vamos a hacer 1, 6, 5, 2 y a esa matriz le vamos a restar lambda 0, 0, lambda. Que se entienda por favor que lambda multiplicó a 1 y me dio u, lambda. Lambda multiplicó a 0, me dio 0. En la posición de abajo, ¿cierto? Aquí abajito multiplicamos lambda por 0 es 0 y lambda por 1, lambda. Este determinante todavía no lo podemos calcular porque ahora nosotros necesitamos sumar. Para poder sumar, recuerda que nosotros, o restar matrices, sumamos por posición. Por lo tanto, aquí vamos a decir que voy a sumar 1 con, restar en este caso 1 con lambda, 6 con 0, y así sucesivamente todas las posiciones que correspondan en el lugar en el que se encuentran. 5 con 0 y la otra, ¿cierto? Vamos a ponerle aquí el 2 con lambda. Así se suman o se restan las matrices respectivamente. Por eso necesitamos que sean del mismo orden. Entonces, aquí nosotros vamos a decir que esto es 1 menos lambda, la primera posición, posición 1, 1, 6 menos 0, 6, 5 menos 0, 5, posición 2, 1, fila 2, columna 1, y la última posición, fila 2, columna 2, dice que será 2 menos lambda. ¿Cómo se calcula el determinante de una matriz? Otro repaso que les puede ayudar. Particularmente el determinante de una matriz de orden 2, que le vamos a decir que es, ¿qué puede ser? Una matriz que sea A, B, C y D. Cualquiera sea ella, esta matriz de orden 2, el determinante significa multiplicar A por D menos B por C. ¿Ok? Todo esto lo que estoy poniendo en la parte de arriba es un recordatorio que les puede servir para cualquier matriz de orden 2. Entonces, significa que nuestra cuenta será 1 menos lambda multiplicado por 2 menos lambda menos 5 por 6, la multiplicación de los elementos que forma la diagonal que se conoce como secundaria. Menos 30, 6 por 5. Y esto me tiene que dar 0. Si ustedes se fijan y resuelven, distribuyen respectivamente estos productos que nos van quedando, nos va a resultar una ecuación cuadrática. Entonces multipliquemos, apliquemos la propiedad distributiva, 1 por 2, 2, menos lambda, menos 2 lambda, más lambda al cuadrado, menos 30, igual a 0. Si ordenamos esto, lambda al cuadrado, menos 3 lambda, menos 28, recuerden que podemos sumar los términos semejantes respectivamente. Eso es lo que estoy haciendo. Estos que están acá son esos de ahí, ¿cierto? Y el 28, por si acaso alguien no entendió dónde viene, fue que sumé, ¿cierto?, el 2 con el 30, negativo. Y eso es igual a 0. Repito, tenemos una ecuación cuadrática que usted ahora decide si quiere resolver utilizando la fórmula o si puede y le acomoda más la factorización. En este caso a mí me conviene efectivamente mirar que yo puedo factorizar eso rápidamente por alfa menos 7, perdón, lambda más 4. No es alfa, es lambda. Y eso es igual a 0. Por lo tanto, hay un teorema que establece que si lambda menos, tengo un producto, ¿cierto?, de dos factores, entonces lambda menos 7 será igual a 0 o lambda más 4 será igual a 0. Vamos a escribir eso como corresponde. Por lo tanto, de aquí yo deduzco rápidamente que el primer lambda, el primer valor propio que voy a encontrar es el número 7, número real, y el segundo lambda que estoy encontrando es el menos 4. Eso era lo que yo esperaba. Ellos
son los que yo considero como mis valores propios. Estos son los valores propios de la matriz. Por lo tanto, yo puedo establecer que mi matriz diagonal, según lo que nosotros dijimos, va a ser la matriz 7, 0, 0, menos 4. Ya encontré una parte del proceso de diagonalización que me estaban pidiendo, que es esta matriz D. Esa matriz D que dijimos que se formaba con los valores propios, que encontramos haciendo esto, ya la tenemos acá. Usted puede decidir ponerla al revés, en vez del 7 aquí, poner el menos 4 y al revés. Lo que sí tiene que tener cuidado que si usted puso el 7, que corresponde, ¿cierto?, a su primer valor propio encontrado, entonces tiene que asociar, cuando escriba y construya la matriz P, el vector asociado al valor propio 7. Y en la segunda, ¿cierto?, columna va a tener que formarlo con el vector propio asociado a este valor propio. Es importante el orden. Cómo usted escriba esta matriz diagonal no es relevante, lo que sí tiene que respetar su propio orden para construir la matriz P que se va a formar con los valores, con los vectores propios que se encuentran con los valores propios. Bien, entendamos qué es lo que estoy diciendo. Los vectores propios, ellos se encuentran completando una condición. Entonces, vamos a poner aquí. Cálculo de los vectores propios. Entonces, mi primera condición, si lambda 1, vamos a partir con el primero que encontré, que fue 7. Entonces nosotros vamos a buscar, ¿qué vamos a buscar? Vamos a buscar ese vector 1 que se forma, ¿cierto?, como una matriz columna, de las incógnitas x, y, que por cierto necesito que sean distintas a 0, ¿está bien? Tal que cumpla la siguiente condición. La matriz A que tengo por el vector 1 tiene que ser igual a lambda veces 1 por el vector 1 que me estoy dando. Por lo tanto, voy a mis cuentas. Mi matriz A dice que es 1, 6, 5, 2 y que se va a multiplicar por la matriz columna XY. Y el resultado debe ser mi lambda 1, que nosotros acabamos de decir, que es este de aquí. ¿Estamos? Ese es mi lambda. Entonces va a ser 7 veces mi vector 1, que es la matriz columna XY. Nosotros ahora vamos a resolver eso que está ahí. Y la vamos a resolver multiplicando matrices. Recuerde que cuando nosotros multiplicamos matrices, lo que nosotros hacemos es multiplicar elemento a elemento. Primera fila con la única columna que nosotros tenemos aquí y eso nos va a dar, ¿cierto? Y va a formar la primera fila de la matriz que multiplica estas dos matrices. Eso significa 1 por x, x, más 6 por y, 6y. Y al revés, ahora nosotros vamos a hacer la otra matriz que tiene que ver, que voy a multiplicar la otra fila, perdón, la segunda fila con la primera y única columna que tengo acá. Esa es la que voy a escribir en esta posición de la matriz. Recuerde que cuando usted multiplica aquí matrices de 2 por 2 y va a multiplicar una matriz de 2 filas por una columna, su resultado tiene que ser una matriz de 2 por 1. ¿Ok? Recuerde de la multiplicación de matrices que uno se queda con la primera posición y la última. Bien, entonces aquí voy a tener entonces una única matriz columna que va a tener 2 filas y una columna. Siempre son filas por columnas. Entonces, en la siguiente fila nosotros vamos a escribir 5 por x más 2 por y.
Y esto debe ser a otra matriz columna, el resultado, ¿cierto?, a otra matriz columna, que establece que ese 7 tiene que ir a multiplicar a cada uno de los elementos de esta columna. Eso es la matriz de una escalar por una matriz. El producto de una matriz, ¿cierto?, por un escalar. Y eso nos va a dar 7x por 7y. Usted sabe que las matrices son iguales siempre que elemento a elemento sean iguales. Es decir, ¿qué color no he usado? Esta tiene que ser igual a esta. Y viceversa abajo. Por lo tanto, dos matrices son iguales y elemento a elemento son iguales. Entonces, a partir de ahí, nosotros vamos a formar un sistema que va a ser x más 6y igual a 7x. Y después vamos a tener 5x más 2y igual a 7y. Si usted resuelve ese sistema y lo ordenamos, ¿cierto? Le sumamos aquí más menos 7x y aquí le sumamos más menos 7y. Fíjense que ustedes se van a encontrar con un sistema que tiene que ver con menos 6x más 6y igual a 0. Y aquí nosotros vamos a tener menos 2x más 2y igual a 0. Si usted quiere utilizar la estrategia que necesite utilizar, va a encontrar que este sistema tiene infinitas soluciones, porque se cumple para cualquier valor de x. Cuando usted intente despejar una incógnita por otra, se va a dar cuenta que siempre va a quedar exactamente la misma matriz, o sea, se nos van a ir las incógnitas. Entonces eso establece, de hecho aquí, si usted quisiera simplificar por 6 y aquí simplificar por 2 para que se entienda más fácil lo que estoy diciendo, nos va a quedar que 6x, perdón, que x negativo más y es igual a 0 y que x más y, x negativo, es igual a 0. Por lo tanto, haga lo que haga este sistema, le queda que 0 es igual a 0. Entonces, eso implica que si nosotros queremos despejar, x será igual a y. Entendiendo, o y igual a x, como usted quiera escribirlo, ¿cierto? Entendiendo, por ejemplo, para todo y que pertenece a los reales, por cierto, recordando que no pueden ser ceros. Por lo tanto, el vector 1 que yo voy a construir va a ser cualquier valor que usted le pueda asignar a y o a x, porque tienen que ser iguales. Ahora, ¿cuál es el valor más simple que usted conoce? Distinto de 0, es el 1. Por lo tanto, para mi comodidad, voy a formar el vector 1 con los números 1 y 1. Su duda podría ser, ¿podríamos armar una matriz con si yo pongo valores 2 y 2? Por supuesto que sí. Pero uno siempre busca simplificar sus cuentas, por lo tanto, el número más fácil de los reales, que no sea 0, es el 1. Usted puede poner aquí un medio, raíz de 3, cualquier número real distinto de 0. Y el más fácil, insisto, es el 1, 1. Aquí acabo de encontrar y escribir como una matriz columna el primer vector propio asociado, ¿cierto?, a mi primer lambda, ¿cierto?, a mi primer valor propio, lambda 1 igual a 7. ¿Ya? Bien. Lo mismo ahora tenemos que hacer para encontrar el vector propio asociado al valor propio de lambda igual a menos 4. Por lo tanto, hacemos exactamente lo mismo y vamos a decir, si lambda ahora 2 es igual a menos 4, entonces nosotros vamos a buscar aquella matriz V sub 2, que es una matriz columna X sub Y distinta, ¿cierto?, por cierto de 0, tal que A por el vector 2 debe ser igual a lambda veces 2 por el vector 2. Por favor, notar que estamos trabajando con este valor propio. Muy bien, hacemos la misma cuenta. Vamos a ir ahora un poco más rápido porque ya espero que hayan entendido la idea. Entonces aquí nosotros tenemos 1, 6, 5, 2, la matriz A, ¿cierto?, que está multiplicada por el vector xy y me tiene que dar menos 4 por xy. Si hacemos la cuenta, ¿cierto?, de multiplicar matrices
de 2 por 2 por una matriz columna, que es 2 por 1, nos va a quedar x más 6y igual a menos 4x. Y acá abajito nos va a quedar 5x más 2y igual a menos 4y. Ese sistema, ¿cierto? Si nosotros hacemos la reducción, le sumamos 4x a ambos lados y aquí sumamos 4y a ambos lados, nos va a quedar 5x más 6y igual a 0 y nos va a quedar 5x más 6y igual a 0. Vamos a tener exactamente el mismo escenario anterior. Nuevamente es un sistema que tiene infinitas soluciones. Por lo tanto, la idea es ahora yo saber cómo voy a escribir uno en función del otro. Si nosotros ahora, por ejemplo, despejamos de aquí nuestro valor de y, de cualquier ecuación pueden despejar el valor de y, nosotros vamos a tener entonces que y es igual a menos 5x partido de 6. Por lo tanto, uno dice aquí x, podrían haber despejado la x, podrían haber despejado la y, lo que ustedes quieran. Entonces x pertenece a los números reales, pero deben ser distintos de 0. Luego, ¿qué valores de x me puedo dar para armar el valor de y? El que usted quiera. ¿Cuál es un valor sencillo? Podrían darse el valor 1, pero si trabajan con x igual a 1, van a tener que trabajar el valor de y como una fracción. Por lo tanto, uno dice, y si me doy un número, por ejemplo, si x fuera menos 6, usted va a simplificar el 6 con el 6 y les va a quedar entonces que y vale simplemente 5. Eso es un valor simple para mí. Si a usted no le parece y quiere darse otro, no hay ningún problema. Si yo trabajo con esos valores que me acabo de dar, entonces voy a formar el vector 2 como aquel vector formado, ¿cierto? Como columna, que dice menos 6 y 5. Insisto, si usted asigna otros valores a x, va a encontrar otro vector propio, que está, por cierto, asociado a este lambda menos 4. Bien. Dicho eso, yo aquí resumí porque, como ya no nos quedaba espacio en la otra hoja, los valores que nosotros acabamos de encontrar. Hablamos de valores propios a esta matriz, asociados a esta matriz, con sus respectivos vectores propios. Cuando yo insistía, y aquí quiero volver a insistir, el valor propio lambda 1 igual a 7 asocia al primer vector. Por lo tanto, tiene que escribirse primero. Porque yo escribí mi matriz diagonal, recuérdenlo, en primera posición puse 7, 0, y en la segunda posición puse el lambda menos 4. Por lo tanto, es importante, por favor, que se entienda que entonces esta primera posición tiene que ir de esa forma. Y al revés, con el segundo valor propio, encuentro el segundo vector propio que va en esta segunda columna que forma la matriz P. Por lo tanto, ahora yo ya encontré la matriz P. ¿Qué es lo que me está faltando por encontrar? Prácticamente el último paso, porque ya tenemos la matriz P, la matriz D, y recuerde que nosotros dijimos que podíamos diagonalizar una matriz si encontrábamos una matriz P que al multiplicarla por la matriz D y por su respectiva inversa de P, era diagonalizable. Entonces, en este instante a nosotros nos falta encontrar la matriz inversa de P. La matriz inversa de P la podemos determinar de varias formas. Y esto es como un recuerdo para aquellos que no tienen la noción de matrices que uno espera para este tipo de procesos. Si ya lo sabe, adelante el video y llegue a la parte final. La inversa de una matriz de 2 por 2, por favor que se entienda esto, la inversa de la matriz de 2 por 2 yo la voy a mostrar de dos formas diferentes para calcular y para recordar cómo se hace. Hay una fórmula que dice, esto es exclusivo y voy a insistir en el hecho, que es para calcular inversa de matrices de orden 2 con coeficientes reales. Entonces dice que la inversa será 1 sobre el determinante de A
recuerde que el determinante de A ya lo calculamos, y esto multiplicado por AB, ¿cierto? Perdón, ¿dónde está? Acá. Vamos a ponerlo así. D menos B, abajo, ¿cierto? Menos C y A. Entendiendo, por cierto, que esta que está aquí, ¿cierto? Viene, ¿cierto? De esta matriz que se construye como A, B, C y D. Entonces, cuando yo quiero calcular la matriz inversa de P, ¿cierto? Estoy diciendo esto. No le voy a poner P, sino que le voy a poner una matriz a cualquiera como A a la menos 1. Esto es como la fórmula. Esto es lo que estoy tratando de explicar. Voy a escribirlo todo con rojo y lo voy a encerrar para decir si A es igual a una matriz cualquiera A, B, C, D. Por lo tanto, dicho eso, para nuestra matriz P, entendiendo que nuestra matriz P es 1, menos 6, 1 y 5, entonces nuestra matriz P a la menos 1 se va a formar como 1 sobre el determinante de A, de P en este caso. ¿Quién es el determinante de P? Recuerde que era el producto cruzado de 1 por 5 menos 1 por menos 6. Por lo tanto, esto dice que el determinante de esta matriz P para nosotros es el número 11. Por lo tanto, será 1 sobre 11 multiplicando a, recuerda que cambiamos el orden, 5, 1, y aquí vamos a cambiar el signo, 6 y menos 1. Por lo tanto, cambiemos el color, por lo tanto, la matriz inversa de P para nosotros va a ser 5 onceavos, 6 onceavos, porque estamos multiplicando un escalar por cada elemento de la matriz, menos un onceavo y un onceavo. Esa es una manera para poder calcular inversa de matrices de orden 2 conociendo esa fórmula. Hay varias formas de escribir esa expresión, pero busqué la más reducida o recordé la más reducida que uno puede. Pero hay otro método que es el famoso método de Gauss-Jordan. ¿Qué significa calcular el método de Gauss-Jordan? Significa que yo tomo la matriz, una matriz A cualquiera, la amplío a su identidad. Esto me sirve incluso para matrices de orden 2, de orden 3, de orden n, y aplico todas las operaciones elementales filas que conozco para hacer que la primera parte donde yo tenía la matriz A se convierta en la identidad del orden de la matriz que tenga, y lo que quede acá al lado se va a convertir en la inversa de la matriz A. Esa es la teoría. Eso establece el método de Gauss. Si ustedes quisieran aplicar ese método, porque este método sirve, insisto, para incluso matrices de orden 3, 4 y 5. Lo que yo expliqué aquí al lado izquierdo es solamente para matrices de orden, y esto necesito que quede muy claro, de orden 2. Solo para matrices de orden 2. Entonces, si quiero calcular a través de la matriz Gauss, ¿cierto? A través, con la matriz que nosotros tenemos nuestra matriz original, 1, 6, 5, 2. La debo ampliar a una matriz identidad particularmente de orden 2, porque si no sería imposible. Para aplicar las operaciones elementales fila, debe recordar, ¿cierto?, que usted aquí va a aplicar la operación necesaria para convertir que ese 5 sea 0. Y me voy a afirmar de lo que nosotros llamamos muchas veces pivote, que en particular nos beneficia porque parte con un 1. Entonces, para ello yo voy a indicar que voy a aplicar a la fila 2 multiplicada por menos 5 la fila 1. Esa es mi notación. Entonces, esta operación dice que lo que estoy haciendo es multiplico la fila 1 por menos 5, 1 por menos 5, 5, y se lo voy a sumar a la fila 2. Por lo tanto, menos 5 más 5 me va a quedar
0. 6 por menos 5 me queda menos 30. Menos 30 por 2, perdón, menos 30 más 2, eso es menos 28. Disculpen ustedes, me acabo de dar cuenta que estoy calculando la inversa de A. Y no es la inversa de A que tenemos que calcular. Debemos calcular la inversa de P. Lo que estaba haciendo era correcto, pero resulta que necesitamos calcular para la inversa de P. Nuestra matriz P es 1, menos 6, 1 y 5. Y la vamos a ampliar a nuestra matriz identidad, que era 0, 1, 0, 0, 1. Y vamos a aplicar entonces a ellas las operaciones elementales fila que estábamos diciendo. Para ello, la fila 2 la voy a multiplicar por la fila 1 por menos 1. Eso implica entonces que en la parte de abajo nos va a quedar, fíjense, nosotros hacemos esto, 1 multiplicado por menos 1 y se lo sumamos a la fila 2 donde está ese 1. Eso dice que nos va a quedar 0. Menos 6 por menos 1, eso es 6, más 5, 11. Hacemos exactamente lo mismo a la ampliada. 1 por menos 1, más 0, menos 1. Y 0 por menos 1 es 0, más 1, 1. La fila 1 usted no la afectó, por lo tanto la dejó tal cual. Nosotros ahora vamos a aplicar otra operación elemental fila que va a buscar que este 11 se convierta en 1. Necesitamos, recuerde, buscar la identidad. Y la identidad dice que la diagonal principal debe ser solo unos y los otros elementos 0. Por lo tanto, para hacer eso voy a tomar la fila 2 y la voy a multiplicar por 1 onceavo. Eso dice que si la divido por 11, nos va a quedar la fila 2, solo la fila 2. 0 por 1 onceavo, 0. 11 por 1 onceavo, 1. Menos 1 por 1 onceavo será menos 1 onceavo. Y 1 por 1 onceavo será 1 onceavo. La fila 1 no la hemos modificado. Voy a seguir teniendo la fila 1 menos 6, 1 y 0. Y finalmente nos queda que esta posición que tengo acá, este número en esta posición, debe ser 0. Por lo tanto, para ello aplico la última operación elemental fila para conseguir eso, que sería apoyarme en este pivote, en este elemento que es 1, y decir, voy a afectar la fila 1 multiplicando la 2 por 6. Entonces eso significa que los 0 y 1 de la primera columna no van a modificarse. Por lo tanto, cuando yo multiplique 0 por 6 y se lo sume a 1, seguirá siendo 1. Cuando multiplique 6 por 1 y se lo sume a menos 6, voy a convertir el 0. Siguiente posición, dice 6 por menos 11 más 1, voy a conseguir el 5 onceavos. Y cuando multiplique 6 por 1 onceavo y se lo sume a 0, voy a tener 6 onceavos. La fila 2 no la he modificado, por lo tanto me va a quedar 0, 1, menos 1 onceavos y 1 onceavos. Por lo tanto, usted ahora está en condiciones de decir que esta matriz que está aquí, vamos a destacarla, esta matriz que está aquí, es su matriz inversa. Esta es A a la menos 1, perdón, P a la menos 1. Esa es la que estábamos calculando, porque no nos interesa la matriz inversa de A, en particular nos interesa la matriz P a la menos 1. Por lo tanto, ahora la escribimos indicando que P a la menos 1 es igual a la matriz 5 onceavos, 6 onceavos, menos 1 onceavos y 1 onceavos. Fíjense que llegamos exactamente a la misma matriz inversa por la fórmula que habíamos realizado. Usted decida cuál es el método que entendió mejor o el que recuerda mejor para poder realizarlo. Entonces nosotros hemos finalizado de diagonalizar la matriz, porque la respuesta es diagonalizar la matriz A, entonces nosotros vamos a decir que nuestra matriz A diagonalizable es, recuerda, el producto de P, este producto que está aquí,
de esta matriz P, ¿cierto? Y esa matriz P dijimos que era 1, menos 6, 1 y 5, por la matriz diagonal, que dijimos que era 7, 0, 0 menos 4, y por la inversa de P, que vendría a ser 5 onceavos. La hemos calculado de hecho de dos formas distintas para ayudarlos a recordar la operatoria con matrices necesaria para desarrollar este tipo de ejercicios. Eso es diagonalizar una matriz. Espero haber ayudado, que se encuentre muy bien y nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta luego.